Hola, ¿cómo están a todos? Es un gusto verlos de nuevo. Esta es la nueva etapa de Canari de Civil GDL. Nos encontramos desde la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres. Les mandamos desde aquí un gran saludo a nuestros amigos de Secretaría de Cultura Jalisco y de Secretaría de Cultura de la Nación. Muchísimas gracias por los cursos que he tenido en esta temporada de pandemia que me han ayudado mucho a sobresalir. ¿Y qué creen? Tenemos una nota genial del Museo de Arte Reina Sofía, que es la exposición Disonata, que es arte en sonido del 1980. ¿Qué les parece si vamos a ver unas palabras del director Manuel Borja, que él es director del Museo Reina Sofía? Les mandamos saludos hasta allá, hasta Madrid, y ya saben, esperamos verlos pronto. Vamos a verlo. Disonata forma parte de una cosmología de exposiciones y actividades que está organizando el Reina Sofía este semestre, que tiene que ver con las relaciones sonido, artes plásticas, tanto históricas como contemporáneas. Está Disonata, hicimos una exposición sobre Concha Jerez, estamos preparando Audiosfera sobre prácticas sonoras desde los 80 hasta la actualidad, y hay una serie de conciertos que están ocurriendo en estos momentos. La exposición que de algún modo da coherencia a toda esta cosmología es Disonata, que era un proyecto del comisario, coleccionista, artista, editor, etcétera, que fue Guy Renen, una figura histórica que estuvo en el centro de todo este campo que se mueve entre el sonido y las artes plásticas. Tiene las características de una exposición de autor en el sentido de que es un ensayo subjetivo de alguien que participó en las actividades del momento, pero que siendo subjetivo creo que refleja muy bien todo el momento y lo que significó este movimiento de la relación sonido-artes plásticas desde finales del siglo XIX hasta básicamente los 80, cuando las relaciones o toda la cuestión del arte sonoro cambia. Por desgracia, Guy Renen falleció en mitad del proyecto. Hemos retomado el proyecto con su viuda a partir de las ideas, y el proyecto ya estaba muy avanzado, y creo que sí refleja un poco el espíritu y la idea y los contenidos que quería Guy Renen. Hay una tensión continua a lo largo de toda la modernidad, de todo el siglo XX, entre la búsqueda, por un lado, de la pureza de las especies estéticas, artísticas, véase sobre todo Greenberg, donde la pintura tenía que ser pictórica, la escultura escultórica, cada ámbito plástico debería tener su autonomía, y el deseo de la hibridación, el deseo de la transdisciplinaridad. Esto fue, sobre todo, tuvo un elemento de ruptura con la música. De hecho, la música desde el 19 y principios del 20, con el desarrollo del piano, el desarrollo de las sonatas, se transforma en un arte totalmente autónomo, en un arte casi matemático, en un arte donde parece que no se necesita de las otras prácticas artísticas, casi ni se necesita del espectador, que tiene, como digo, toda su autonomía. No es casualidad que de algún modo los surrealistas odiasen la música, y hay este deseo de romper este elemento autónomo de la música y centrarse en lo sonoro como algo que es distinto de la música, algo que recupera la vida, algo que recupera la bastardización, y esto de algún modo es lo que recoge esta exposición. Desde los primeros experimentos con Satie, por supuesto los futuristas, la tensión entre el futurismo italiano y ruso con esta fantasía sobre la máquina, sobre lo mecánico como posibilidad de utopía, y luego por otro lado el Dada con esta voluntad anárquica de romper con todo lo que sea utópico, con todo lo que sea formal, con todo lo que esté, digamos,
predirigido. A partir de ahí hay estas tensiones donde hay también cambios y transformaciones que tienen que ver con la electrónica. El magnetoscopio es un elemento importante, es el hecho de que la voz, de que la grabación es autónoma y que esta autonomía crea unos instrumentos electrónicos o digitales más tarde, que abren todo un campo sonoro que se escapa a la música, y que al mismo tiempo es un campo sonoro que escapa a la música, pero que también tiene que ver con búsqueda de objetos que no son instrumentos, no son objetos escultóricos, y de hecho hay varias salas en la exposición donde se encuentran estas esculturas, instrumentos musicales, o salas donde el elemento sonoro se transforma en un cine, se transforma en un poema. Es este elemento de ruptura el que se da también en algunas de las piezas que tenemos detrás nuestra, cuando se busca este deseo de entrar en la vida, este deseo de que los sonidos que nos rodean, de que el día a día se transforme en lo performativo, se transforma en un elemento musical. De ahí que hay una figura central que es Cage, que descubre un tipo de partitura, o inventa un tipo de partitura para aquellos que no sabían música, para aquellos como Brecht, como Filiu, que tenemos aquí detrás, que inventan un tipo de notación musical o sonora, entre comillas, que nos lleva más allá de la música. De ahí que en esta exposición hayamos incluido también obras de artistas como Elena Sims o Anne Darboven, que son primariamente visuales, pero que están basadas en intereses o en notaciones musicales. El sonido como campo creativo diferenciado de la música encuentra su espacio en el Museo Reina Sofía. El museo presenta Disonata, arte en sonido hasta 1980, una exposición que disecciona las facetas desconocidas del sonido y su irrupción en las artes plásticas a lo largo del siglo XX. La muestra, que exhibe alrededor de 200 obras entre grabaciones, pinturas, esculturas o películas, se basa en el proyecto original de Gis Renen, tal y como explica el director del museo, Manuel Borja Villel. Disonata, que era un proyecto del comisario, coleccionista, artista, editor, etcétera, que fue Gis Renen, una figura histórica que estuvo en el centro de todo este campo que se mueve entre el sonido y las artes plásticas. Tiene las características de una exposición de autor, en el sentido de que es un ensayo subjetivo de alguien que participó en las actividades del momento. Esta particular exhibición traslada al espectador a momentos cruciales en la interpretación del sonido, desde las vanguardias históricas del futurismo, el dadaísmo y el surrealismo, con obras como Déjame en paz y Objeto indestructible de Man Ray, o Erratum musical de Marcel Duchamp, hasta creaciones musicales, espaciales y multimedia, como el pabellón de la compañía Philips en la Exposición Universal de Bruselas de 1958, bajo la dirección de Le Corbusier. El interés de los artistas visuales por el magnetófono como instrumento de experimentación a mediados de siglo marcó una época en la que surgieron corrientes que cuestionaron la faceta tradicional de la música y la redefinieron hacia una libertad total interpretativa, como el grupo Fluxus o el español Zag. Una figura central que es Cage, que descubre un tipo de partitura, o inventa un tipo de partitura para aquellos que no sabían música, para aquellos como Brecht, como Filiu, que tenemos aquí detrás, que inventan un tipo de notación musical o sonora, entre comillas, que nos lleva más allá de la música. El recorrido llega a su fin con las nuevas manifestaciones sonoras de los años 70 a través de trabajos de Elena Sims o películas de Ulises Carrión y la reacción del punk frente al capitalismo de la década de los 80. Una recopilación de obras que descubre a los precursores de los experimentos acústicos que revolucionaron las categorías predefinidas del arte moderno. Muchísimas gracias a todos en Museo Reina Sofía por esta nota tan genial. Como podemos ver, Disonata es en arte en sonido desde 1980. En Disonata, que se ha organizado con la colaboración de
la Comunidad de Madrid, el visitante encontró casi 200 obras, incluidas grabaciones, pinturas, instrumentos, esculturas, partituras de modelos, manifiestos, fotografías, películas realizados por artistas revolucionarios como John Cage, Marcel Duchamp, Hans Darboven, Esther Ferrer, Elena Ains, Jean Tinguely, Isadore Isou y Chris Burden, entre otros más. Hace más de un siglo, algunos artistas pioneros entraron en el terreno hasta ahora inexplorado del sonido, fenómeno y procesos antigua y exclusivamente en manos de músicos que se encontraba anteriormente solamente. Y los músicos prácticamente eran los que hacían todo. La exposición, siguiendo el proceso original concebido por Guy Scherren, se estructura a través de diferentes momentos cruciales la idea radical futurista de crear instrumentos que produzcan ruido, la fascinación de los artistas visualmente por las grabadoras a mediados del siglo XX, el desarrollo de experimentos multimedia de capital importancia como Philips Babylon, diseñado por Le Corbusier, con contribuciones de Lanis, Xenakis y Edgar Beris para la Expo 58 de Bruselas. Las mejores de movimientos artículos revolucionarios con Fluxus o con el colectivo español Grupo SA, hasta la escena post-punk de medios mixtos de la década de 1980. Algunas de las empresas iniciales en la exposición, que comienza centrándose en las primeras décadas del siglo XX, siglo cuando algunos artistas pioneros pretendían integrar el sonido de los tiempos modernos en la experiencia artística. Los futuristas italianos, embelesados por los nuevos avances técnicos y mecánicos, recorrieron el país sonoro e industriales y urbanos como fuente de material creativo. En la primera habitación, el visitante encontrará el Intonaru Mori, que son entonadores de rugidos, crujidos, explosiones y aullidos, creados por Luigi Russolo, quien en su manifiesto de 1913, El arte dei rumori, el arte de ruidos, también imaginó la orquesta de los grandes almacenes, puertas, correderas, del bullicio de la multitud, los diferentes rugidos de estaciones de ferrocarril, fundiciones de hierro, fábricas textiles, entre muchas cosas más. Mientras tanto, en las geografías dada, Hugo Ball retomó su Langue Dich, en el que mientras tanto que se desnudaban con el siglo en un primer paso por parte de la articulación del lenguaje ligada al significativo, mientras que Roald Hoffmann, las representaciones de poesía comenzaron a involucrarse un poco en sonidos corporales, como eso derivado de la respiración, en una nueva forma de arte que fue más allá de los límites del habla. Así que disonata entre los procedimientos de Marcel Duchamp de acoger procesos aleatorios en composiciones musicales, el ratus musical, así como los comentarios de Man Ray sobre instrumentos que se niegan a sonar, en Baquia, que descansa en paz, con fecha original en 1926, también pertenecen al surtido de esta primera habitación de empresas de arte y sonido. El reconocimiento de Man Ray de la duración del trabajo artístico con su mirada metrónomo, imponiendo un ritmo visual y auditivo al artista. Busca un nuevo arte híbrido, mientras que la película Enthusiasm de Symphony of Donbass de 1930 de Siga Bertov incluye los ruidos de la potencia industrial rusa como centro de su banda sonora. En la habitación contigua, el visitante encontrará con un símbolo de la combinación de la tecnología y el arte después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué te parece esta exposición de Disonata? Está súper interesante. Algo que te puedo contar es que la protagonista de toda esta exposición es la grabadora. El espectáculo, que sigue con un espacio dedicado a la grabadora de cinta magnética, que se convierte en una herramienta disponible para artistas en el proceso de recuperación posterior a la Segunda Guerra Mundial. Este dispositivo, aunque modesto, puede parecer interesante. ¿Qué tal les pareció la exposición del Museo de Arte Reina Sofía Disonata? Muy interesante. ¿Pero qué creen? Los invito a ver con Cultura Zapopan la presentación de la exposición de carteles con el tema biodiversidad. Recuerden que nosotros somos parte de la biodiversidad de nuestro planeta. Hay que tratar de vivir en paz y ser amables entre todos. Y en esta época, pues hay que ser un poquito más condescendientes con los demás.
Te invito a generar la paz en tu entorno y en tu espacio vital y compartirlos con todas las personas que te rodean en tu espacio vital, con tu alegría y tu felicidad. Vamos a ver lo que Cultura Zapopan nos muestra de la exposición de carteles. Un saludo a todos en Cultura Zapopan, quienes presentan la exposición de carteles seleccionados con el tema biodiversidad, los cuales se exhibieron desde el 12 de diciembre y estarán hasta el 14 de febrero en el Parque Metropolitano y la Plaza Estación Basílica. Cultura Zapopan Escucha Mi Voz y la Universidad ITESO y la Fundación Con Causa Azul presentan la exposición de los carteles seleccionados en la convocatoria del Concurso Internacional de Carteles Escucha Mi Voz en 2020, que puedes ver en las explanadas bajándote de la estación en Zapopan Centro, y no dudes en visitarlo, tomarte una foto y compartirlo con las demás personas. Recuerda que las artes ayudan mucho en la generación del apoyo a la biodiversidad. Que hay en Cultura Zapopan. Esa exposición está bajándose la estación 3 del tren ligero, así que no se la pierdan. Estamos aquí en la cabezota de Chef Force, en donde toda la gente se está divirtiendo y viene y se toma fotos. Así que te invitamos a venir aquí a Guadalajara y a tomarte tus fotos para que las pongas en tu Facebook, y también nos queremos invitar a ver unas exposiciones de arte que están geniales en el MAS, en el Museo de Arte de Zapopan. Vamos a verla. Pues bueno, como les comentamos anteriormente, nos bajamos de la estación Zapopan Centro y vamos camino hacia el MAS, el Museo de Arte de Zapopan. Pero vean qué hermosa exposición van a encontrar ustedes en su camino hacia el museo. Les voy a comentar que el museo no están abiertas las puertas originales, tienen que dar la vueltita para que puedan entrar, y no pueden entrar muchas personas. Hay una contabilidad para que puedan ir ustedes al MAS, al Museo de Zapopan, así que no te lo pierdas y visita el Museo de Arte de Zapopan. Pero llegamos a la exposición celeste de María Fernanda Camarena y Gabriel Rosas Alemán. Según los tautistas, hay que prevenir el peligro de fijar el sentido de la realidad. Son de temer a los que se aferran a las palabras para presumir cierta superioridad y ejercer un supuesto control. ¿Dónde encuentro a un hombre que haya olvidado las palabras para poder hablar con él? Reza una frase taoísta dentro de uno de los libros del taoísmo chino Xuanxi. Se busca a alguien que no salga a lugares comunes, que no tenga la palabra presta, que difícilmente ilumina. Busco quien sepa callar, quien sepa escuchar y acompañar sin juicio, quien con humildad interrumpa el silencio para decir algo impostergable. Celeste es el espacio vacío, libre para poder ser habitado, y vocablo derivado de cielo, que a su vez significa cóncavo, hueco. La bóveda que aprecia estar vacía para poder significar. María Fernanda y Gabriel atinan una palabra para nombrar su lenguaje pictórico silente, grandes lienzos que se reconocen su movimiento astral sutil, azul abstractos, que con sujetos de significante varios, dependiendo de la mirada de quien observa, y es también un silencio. Así que no te la pierdas. Y bueno, ahora estamos en la exposición de cartas sobre la mesa, y esta exposición de cartas sobre la mesa de Sara Ramo presenta esculturas, collage e intervenciones inspiradas por el teatro del absurdo, que evocan con un ojo crítico las estructuras que han fomentado y siguen fomentando las actuales tensiones sociales y políticas en Brasil y en todo el mundo. La obra que da su nombre a la muestra es una serie de 10 collages hechos de tela, pigmentos y costura muy semejantes a los estándares festivos. 3 de estas piezas son parte de la exposición como cartas perdidas de algún juego de adivinanzas. Al combinarse, los títulos de los collages se convierten en una especie de poema o marcha de carnaval. Algunas de las obras que están presentadas en cartas sobre la mesa son A la fe de todos, espejo mío, A las hijas e hijos de este suelo, Fronteras no tan plácidas, Hay historias no contadas, El rey está desnudo, Cunas de oro, así como también El lucro no lo es todo, Celebrar importa, La alegría nos mueve y Salve el sueño delirante. Te invitamos a que veas toda la exposición, y también, si visitas Cartas sobre la mesa, leas todos los afiches que vas a ver en tu alrededor para que sepas qué significa una pieza u otra, como por ejemplo esta pieza que a continuación vamos a ver. Imagínate qué te evoca, para ti qué es, y después de que tú veas qué significa para ti, darle un significado tuyo y darle un valor, ve y lee el afiche para que veas lo que el artista te dio el mensaje para ti. Así como podemos ver la siguiente obra también, que es un sándwich de cemento con ropa. ¿Qué te imaginas que significa?
Es un significado que el artista manda en su mensaje para que ustedes lo decodifiquen. Así que los invitamos a que disfruten de Cartas sobre la Mesa y nos vemos en un ratito más. ¿Qué tal te parecieron las exposiciones del MAS, Museo de Arte de Zapopan? Están muy padres, ¿no? Y su concepto también es muy interesante. Recuerda que el arte, la escultura y todo lo que tiene que ver con las artes, tienes que descubrir el mensaje que el artista te manda. Nosotros aquí, desde la estatua de María Izquierdo, que está aquí, que fue una ponente muy importante para las artes, que te invitamos a buscar su biografía y su historia, no te lo pierdas. ¿Pero qué creen? El MUSA reúne obra de 4 importantes autores que forman parte de la colección Grothman y vamos a verlo porque está padrísimo. Y gracias a MUSA les mandamos un saludo a todos nuestros mozos. No olvides buscar la biografía de María Izquierdo. Reúne el MUSA obra de 4 importantes autores que forman parte de la colección Grothman: Alfonso de Lara Gallardo, Tomás Coffin, José María de Servín y Jorge Navarro son parte de la exhibición. Una exposición que es posible gracias a un legado original en la generosidad y altruismo en la colección de Frida Gladys Grothman. Muestra que agrupa la obra de 4 creadores en el MUSA, Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara, y que puedes ver aquí como nosotros te la estamos mostrando. Uno de los puntos relevantes de la exposición es que reúne justamente la obra de 4 autores de importancia dentro del momento de la historia del arte del Estado y que muestra a través de diferentes formas de expresión temas que fueron del interés de la doctora Gladys Firma, como son el paisaje y los aspectos místicos. Comparte la curadora María Fernanda Matos. La colección Grothman está integrada por una serie de piezas que la doctora reunió a lo largo de sus viajes que hizo durante varios años a México, especialmente a Guadalajara, que incluyen principalmente obra pictórica y también objetos artesanales. Como parte de la muestra en las redes sociales, el MUSA está disponible en los videos en los que la maestra Fernanda Matos habla sobre las piezas. Pues ¿qué tal te pareció la exposición? Está padre, ¿no? Las exposiciones que tienen y el MUSA y el MAS y todos los museos. Te invitamos a que sigas sus exposiciones digitales desde donde te encuentres y le damos las gracias a todos en todo el mundo por estarnos mandando todo este material tan genial para que tú lo veas. Pues bueno, yo me despido, hasta la próxima. Soy Manuel Hernández, pero ¿qué creen? Tenemos sorpresas. Tenemos otra exposición del Museo Reina Sofía, que es Modern and Still Now on View at Museum Reina Sofía, y vamos a verlo porque nos mandaron aún más información sobre el museo, que está padrísima. Y nos vemos hasta la próxima. Los dejo con esta exposición que no se pueden perder. Soy Manuel Hernández y no te pierdas lo nuevo que vas a ver en Indecidi GDL. Recuerda que en este tiempo lo que tenemos que hacer es ser amables, querer a todas nuestras personas y compartir nuestra felicidad con todo el mundo. Hasta pronto. Esta es una exposición en la cual hemos venido trabajando ya hace unos años, por supuesto antes de la pandemia y de la cuarentena. Y la tesis del interés por Mondrian tenía que ver con el hecho de que un poco la genealogía del arte de este país está basada en Miró, en Picasso, en los años 40 en Dalí, que también en otros museos como el MoMA la figura de Picasso, la figura de Miró era importante, Mondrian era importante, pero sin embargo la importancia, la significación, la relevancia que
tuvo sobre todo en el arte latinoamericano de los años 40 y 50, es algo que de algún modo no habíamos estudiado, analizado, considerando que ese arte está representado en el museo, es muy importante para nosotros. ¿Qué les importaba a los latinoamericanos o qué cuestionaban? Mondrian es la gran figura, esta idea de una abstracción, de un arte concreto, de un arte que sea material, que no sea abstracto en el sentido de que no esté separado del mundo, sino que construya formas que formen parte del mundo. Para ellos era fundamental, pero cuestionaban que Mondrian no hubiese sido capaz de romper el marco, de romper la moldura, de extenderse al espacio y por tanto extenderse a los cuerpos. La tesis de la exposición es que ese Mondrian no es real, en el sentido de que Mondrian trabajaba el espacio, a Mondrian le importaban los marcos, Mondrian rompía la moldura que pedía Ligia Clark. Mondrian iba modificando las obras en relación con las exposiciones que iba haciendo. A Mondrian, por ejemplo, no le interesaba demasiado hacer exposiciones colectivas, porque de algún modo no le permitía trabajar la relación entre las obras y el espacio. Y por otro lado, era un artista que trabajaba en relación con el mundo, en relación con los demás. En la exposición vemos que hay una serie de salas individuales de Mondrian, donde se generan una serie de ambientes donde tratamos de reproducir una cierta idea de cómo él iba montando las obras, y estos ambientes se contrastan con espacios más colectivos, espacios donde fundamentalmente hay artistas vinculados a Die Stil, donde algunas de las ideas que bullían en la obra de Mondrian, el interés por la arquitectura, por el diseño, por el espacio, por el entorno, están ahí, y algunas de las ideas que él consideraba contradictoria, como la diagonal, como un determinado tipo de espacios. Y eso es la base de la exposición. Mondrian forma parte de todos estos momentos de las vanguardias históricas, donde hay una voluntad de transformar radicalmente el mundo, desde los diseños de ciudades hasta el diseño de un mueble o el diseño de una habitación. Y al mismo tiempo por encontrar aquellos elementos esenciales que constituyen, digamos, el ser humano. En este sentido, Mondrian es una de las figuras claves para entender toda esta especie de 480 que significa para el arte contemporáneo las vanguardias históricas, que son, digamos, las raíces de nuestro pasado más inmediato. Por otro lado, hay un interés muy temprano en Mondrian por la naturaleza, hay un interés por establecer una relación entre el ser humano y el entorno que es muy actual, que tiene que ver con muchos de los intereses, de las preocupaciones contemporáneas. Hay un elemento material, hay un elemento objetual en lo que él hace, que también hace que sus obras, aun estando basadas en un mundo europeo, blanco, etcétera, etcétera, tenga mucho interés también en la actualidad. Por consiguiente, Mondrian es una figura que refleja como pocas un momento determinado de la historia del arte moderno, refleja también cómo este momento fue de algún modo mal interpretado o limitado por una cierta visión modernista, en el sentido inglés del término, reducido en sus aspiraciones, en sus intenciones, y cómo esta obra posiblemente tiene hoy más sentido que nunca. La relación Mondrian, que era una figura un poco senior en relación a los artistas de Die Stil, es muy interesante porque, por un lado, cuando vemos las salas dedicadas a Die Stil, vemos el nivel tan alto que tenían todos, con lo cual esto habla de que el conocimiento es siempre colectivo, que el conocimiento crece a partir de las relaciones entre los demás, y también habla de que estas relaciones son siempre antagónicas, son siempre
tensas, y vemos las peleas que había por una diagonal, las peleas que había por cómo se terminaba el marco de un cuadro, unas peleas que hoy pueden parecer un poco absurdas, pero que en su momento eran absolutamente esenciales para poder Mondrian y crear Destich, todo esto. una exposición que se encuentra en el Museo Reina Sofía desde noviembre 11 del 2020 y estará hasta 1 de marzo del 2021. Lleva una curaduría de Hans Janssen y una coordinación de Belén Díaz de Rábago y Beatriz Jordana. Esta exposición está organizada por Museo Reina Sofía y Stedelijk Kunstmuseum de Haag con la colaboración de la Comunidad de Madrid, que aborda la obra de Piet Mondrian de 1872 a 1944, con el contexto de Stedelijk, un movimiento artístico holandés que dio forma al futuro del arte abstracto geométrico y originó un cambio profundo en la cultura visual después de la Primera Guerra Mundial. El concepto de belleza mundial basado en la superficie, en la estructura y composición de color y las líneas, configuró un estilo novedoso e innovador que pretendía romper las fronteras entre disciplinas y superar los límites tradicionales del espacio pictórico. De Stedelijk, una revista del mismo nombre fundada por el pintor y crítico Theo van Doesburg, fue la plataforma para difundir las ideas de este nuevo arte y superar el provincialismo tradicional holandés. El primer número apareció en 1917. La publicación continuó ofreciendo información hasta 1931 sobre el desarrollo internacional del arte abstracto. Piet Mondrian, que nació 15 años antes que el resto de los miembros del Stedelijk, fue el patriarca del movimiento. Los artistas de Stedelijk buscaron un mundo donde la colaboración entre todas las disciplinas hiciera posible abolir las jerarquías entre las artes. Estos quedarían así libres para fusionarse y dar lugar a algo nuevo, una realidad mejor adaptada al mundo de la modernidad que apenas comenzaba a vislumbrarse, y artistas de todo el mundo adoptaron este enfoque disciplinario y trabajaron intensamente en él juntos. Así, los participantes en el proyecto se comunicaron a través de la revista y por carta. El artista modernista, por definición, la exposición que se enmarca en la conmemoración del 30 aniversario del Museo Reina Sofía y retoma esta perspectiva para repasar la trayectoria enorme influencia de Mondrian, considerando junto a Picasso como el gran referente del modernismo. El comisario de la exposición, Hans Janssen, lo corrobora en el catálogo de la exposición, señalando que hay fuertes razones para afirmar que Piet Mondrian es un héroe de las artes visuales y es el artista modernista por definición. Los artistas asociados con Mondrian de Stedelijk operaban en un mundo en el que se estaban produciendo otros desarrollos artísticos. Por tanto, cada una de las 9 galerías de la exposición contrapone la filosofía de este movimiento con otros intentos de la época de crear un arte que con razón podrían llamarse contemporáneo. Los visitantes de la exposición podrán ver 95 obras, 35 de Mondrian y 60 de artistas de Stedelijk, como Theo van Doesburg, Van Baarle, Dellec, George van Tongolo y Vilmos Husa, entre muchos más. Encontrarán revistas, cartas, fotografías, catálogos, etc. La exposición comienza su itinerario con una sala dedicada a los primeros pasos de Mondrian como artista, que inició su carrera en 1892 como pintor de naturaleza muerta y pasajes holandeses, un género clásico que le permitió pasar casi 20 años adquiriendo una extraordinaria habilidad como pintor. Obras tempranas como Naturaleza muerta, con naranjas, o Noche de Westpige, que se pueden ver aquí, son piezas de corte naturalista y simbolista que muestran a Mondrian incorporando gradualmente influencias como pintor de corrientes artísticas emergentes como el puntillismo, fauvismo y cubismo, para explicar el entorno del trabajo de Mondrian y las influencias que recibió antes del desarrollo de Stedelijk. La segunda galería también analiza la fuerte sensibilidad de los Países Bajos en ese momento por la función social del arte, especialmente la arquitectura. De hecho, el ímpetu innovador de Stedelijk surgió en 1916, en gran parte de esta particular devoción por el espacio arquitectónico y los proyectos colectivos, como realizó entre 1896 y 1903 por el arquitecto Hendrik Petrus Verlaine para el nuevo edificio que se encuentra de la Bolsa de Ámsterdam, en el que logró involucrar a pintores, escultores, poetas, escultores, y aquí los visitantes pueden ver el ejemplo de diferentes diseños elaborados a principios del siglo XX por el propio Verlaine y otros artistas como Karel Petrus, Cornelis Wiesel y Johannes Jacobus van, entre otros más,
edificios trazados urbanos en ciudades como La Haya, Leipzig y Ámsterdam. La siguiente galería vuelve a la obra de Mondrian con piezas como Summer Night, Larger Than Sky. Estas escenas tranquilas, sofisticadas y altamente expresivas surgieron que aquí estaba un artista que creía en el progreso. Muchas gracias por ser parte de Canal in the City. Nos vemos hasta la próxima. Un saludo a todos, a Museo Reina Sofía, al MUSA, Museo de Arte de la Universidad de Guadalajara, y no te pierdas